doy como el mundo la da, que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esas son las palabras que el Señor nos da para que en este día, hoy en este programa, nosotros estemos totalmente inspirados en que nuestro Jehová Shalom es el que reina en nuestro corazón. Por eso te damos una cordial bienvenida a esta programación de la hora sexta con tu iglesia Hay Esperanza. Y le pedimos entonces al Señor que venga con su paz. Te damos gracias, Padre amado, por esta oportunidad más que nos das, porque tú eres nuestro Jehová Shalom, ese Dios que viene con una paz a inundar todo nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, porque necesitamos de ti, Señor. Tú eres Dios, y que nunca, Señor, nos vas a dejar esperando en una respuesta, Señor, sino que estás allí. Y por eso te agradecemos, mi Dios, para que cada uno que tenga ese corazón ávido de ti pueda entenderte, Señor, que tú aún en medio de una tormenta puedes darnos de tu paz, porque no depende de eso, Señor, sino depende de lo que tú pones en nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor. Permite, Padre, que en este día nuestros corazones, nuestras mentes estén anuentes a lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos entonces, Susi. Hoy no tenemos a Danixa, que esto está en unas diligencias y con merecido descanso, ¿verdad? Así que vamos entonces con Susi, quien va a estar con ese altar de oraciones. Amén. Muchas gracias a todos y vamos a presentar todas estas peticiones que han llegado a nuestras manos. Amados hermanos, gracias por poner su confianza ante todo en el Señor, para que todos intercedamos por ustedes y por sus necesidades. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por todas las cosas buenas que tú haces, Señor, por tu misericordia, por todas esas oraciones contestadas, Padre, del día de hoy, de las cuales nos gozamos, Padre, y nos demuestran que tú eres un Dios real, un Dios que escucha, un Dios que se mueve con poder a favor de aquellos que han depositado su plena confianza en el trono de la gracia y han presentado sus necesidades, Señor, y la han puesto a tus pies. Gracias, Señor, por un día más de vida, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste ver el sol amanecer en la mañana, Padre. Te damos gracias, Padre, por los diferentes grupos de intercesión, Señor, por las madrugadas con Jesús a las 5 de la mañana. Oh, Señor, bendice a cada persona que está laborando, que ha puesto, Señor, sus madrugadas a tus pies. Y en este momento, Padre, te presentamos, Señor, a todas aquellas personas que claman por necesidad, por una sanación milagrosa en este momento de COVID, Padre. Señor, te pedimos por Héctor Manuel González, Padre, que salió positivo, por su bebé, por su esposa, Señor, por Javier Enrique Aldiano Hostia, Padre, te pido que te muevas en esa UCI, Padre, levántalo, Señor, así como tú levantaste a Lázaro, Señor, mientras hay esperanza, hay vida, Señor, y sabemos que tú lo levantarás. Por Yahat Caballero, Padre, por su tía, por su esposo en la UCI, por la pastora Solángel de Ballesteros, sierva de Dios Altísimo, Padre, levántala, Señor, por Héctor Chacón y su familia, que la prueba de COVID a la que se han sometido salga negativo, Padre. Te pedimos por Casey Quintero, por las Tenia Barrios, Padre, por la señora Juana, que se encuentra en la UCI, por Saray Díaz. Te pedimos que el hisopado salga negativo. Por Gladys Novoa, Padre, fortalécela en ese proceso de recuperación, porque es una persona necesaria en este momento para esta nación. Por Roberto, Señor, por Robert, por Leo Channing, por Gustavo Cotes y su esposa. Te pedimos, por favor, por Fernando, por Ana Gutiérrez, por José González, por Lidwina González, Señor, quien está asustada
porque piensa que su familia tiene COVID, Padre. Clamamos a tu paz, Señor, llénala de tu paz y llena de tu paz a todas aquellas personas que en este momento tienen temor por esta enfermedad que los ha tocado. Padre, te pedimos por la familia Lescano, por Alex Orsato y su esposa. Señor, muévete con poder en la vida de Pablo Barraza, por el doctor Julio Efio, Padre. Te vamos a presentar a todo este personal médico, Señor, aquellas personas que tú le has dado la sabiduría, el entendimiento, la ciencia de sanar, Señor, de entender el cuerpo humano, el cuerpo que tú creaste. Revélatele y levántalos, Señor, en este momento. Sácalos de esa cama, levántalos con poder al doctor Roldán Vallejo, a Jorge Morgan, a la doctora Anaí Rivera, a Luis Girón, a Roniel Ruedas, a Manuel Escala, a Yuri Martínez, a Reinaldo Chandler, a Bienvenido Rodríguez, al doctor Manuel Escala, Padre. Levántalos, Señor, levántalos, muévete para que ellos puedan ejercer la carrera a la que tú los llamaste y lleven esa sanidad, esa fe, Señor. Así que como ellos fueron levantados y sanados, las personas que ellos toquen y traten serán sanadas. Te pedimos, Señor, en especial por el Ministerio de Salud, Señor, y a la cabeza de esa institución, al doctor y al ministro Sucre, a la doctora y viceministra Ivette Berríos, Padre, sierva tuya. Así también al equipo de trabajo conformado por doctores que te sirven y te temen, Padre, por nuestra doctora Julia y nuestro doctor Elías, allá en el Santo Tomás, Padre, que ellos tengan la palabra precisa para su personal médico, la gracia entre los enfermos, Padre, para llevar una palabra que los llene de paz y los aliente y los infunda, Señor, a creer mucho más en ti, a ir más profundo en tus aguas. Oh, Señor, te pedimos por sanidad, por la familia de Saritma, Padre, toda completa. Muévete con poder y revélatele, Señor. Te pedimos por la familia de Vilma Smith, por Catalina Armelio, que tiene una masa en sus pulmones, Señor. Tócala, renuévala, Señor. Y te pedimos por todas esas personas que tengan pulmones nuevos. Padre, te pedimos por cada uno de esos pacientes que tengan pulmones nuevos, dale pulmones nuevos, quita toda marca que quiera dejar esta enfermedad en esos pulmones. Te pedimos por Luis, Señor, que está en recuperación de su visión, de una operación en su visión. Te pedimos por Elena Alexopoulos, Señor, que su tratamiento al que ella es sometido sea efectivo. Por Patricia Brown, Señor, por Alicia, restauración física, fortalece en sus cuerpos. Señor, también te pedimos por Senia. Padre, tú conoces su situación, tú conoces cómo su hija y las amistades y los siervos claman por ella, que los tratamientos paliativos sean efectivos en ella, Padre, y que ella pueda ver y gozar de tu gloria. Por Luis Vázquez, por la señora Cita Isaray, por Vilma Smith, por María Miller Quiroz, allá en Colombia, Padre, porque tú eres un Dios que hizo el mundo y Él está en tus manos, Padre. Nosotros desde Panamá clamamos, Señor, clamamos por las naciones, clamamos por todas aquellas personas de diversos países que se unen en este momento a la hora secta y que han decidido poner su confianza en ti, allá en Cuba, Padre, allá en Colombia, allá en Chile, en donde están, en Europa, Padre, en Asia. Señor, sánalos, Padre. Te pedimos por la niña Sarita, un milagro de salud. Tiene diabetes y está en franca recuperación. Y cuando decimos franca es porque sabemos que tú eres cierto y que la levantarás. Por Milena Campos, por Nino, Señor, que tiene cáncer. Señor, decimos a la depresión que no tiene arte ni parte con nosotros, Señor, y estamos convencidos de eso, por lo cual le decimos a Moisés que levántate, sonríe, ponte aceite fresco y oloroso. Tu Dios te ha redimido de esa depresión. Por la mamá de Leticia declaramos sanidad. Por Nilda, que tiene un tumor en el cerebro, Señor, que en el nombre de Jesús ese tumor se vaya y sea desintegrado, sea seco en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por Seret, Señor,
fortaleza en este proceso. Por Paolo, Señor, por Alexito, Señor. Te clamamos por estos niños, por Paolo y Alexito. Tienen un futuro por delante, Señor. Y tú los conoces porque tú los formaste, Padre. Ellos te han servido, te buscan desde su temprana edad, Señor. Y han aprendido de sus madres a adorarte, Padre. Ten misericordia. Te pido por el doctor César y el doctor Alcibiades. Protégelos, Padre. Por Yacín, Padre. Que ese cáncer linfoma tenga que desaparecer en el nombre de Jesús. Tú no formas parte del cuerpo de Yacín. No eres parte del cuerpo de Yacín. Por Sara, Señor, lleva sanidad. Por milagro de sanidad, Señor. Y en los riñones de Ariel Villarrue. Por Humberto Anderson en Houston, Padre. Padre, enviamos una palabra de sanidad en esa sala. Declaramos que su vesícula se desinflama, Señor, y que su cuerpo puede entrar a una sala de operación en el nombre de Jesús, Padre. También te pedimos, Señor, por la señora Lili de Sosa, Padre, restauración y sanidad en su corazón. Así también, Padre, te presentamos a los matrimonios. Señor, siempre estuvo en tu corazón el matrimonio, Padre. Tú lo guardas con celo. Señor, que nosotros tengamos el entendimiento, Padre, para saber cuán agrado, Señor, tú hayas entre los matrimonios, en la unión de un hombre y una mujer, Padre. Que se amen, que se respeten, que se honren, Padre, así como tú lo haces por nosotros. Señor, te pido por la familia de Ian Montenegro, Padre. Te pido un milagro, Padre, en esa familia, en el matrimonio de Daniel y Melissa. Oh, Daniel, guarda a tu esposa, tú eres la cabeza de ese hogar. Por Gilberto Reyes y Dixie, Padre. Por Gregoria y su matrimonio, por Onésimo, Padre, protección, por Arnold Figueras y su esposa Cari hasta Costa Rica. Así también clamo por cada uno de los matrimonios de los que se unen en este momento a la hora sexta. Clamamos protección por el matrimonio de nuestros pastores, Señor, de cada siervo, de cada líder, de cada red, Señor, de cada persona que te busca, guarda sus matrimonios. Te pido protección y provisión y fortaleza en la familia Villarrue Castillo, por Sergio Mayorga, Padre, abre puertas, trae clientes, Señor. Así también te pido por Yarot, Padre, que en este momento tiene que ir a migración, Padre, abre puertas, derrama un aceite, una unción de gracia para que todas las puertas, Padre, que tú abras, nadie las pueda cerrar, Padre. Te pido, Señor, por Jacob, por un empleo. Te pido por empleo para Gustavo, por Oscar Alejandro Rojas, milagro financiero. Tú eres el Dios del oro y de la plata, Padre. Y clamamos para que se haga efectivo, así como en el cielo, en la tierra, Padre. Por Luis Fernando Guinar, por Ángel Bonilla, por Rafael Molina, Padre, que claman por un empleo, Padre. Tú te gozas al que está dispuesto a llevar y perfeccionar sus dones, Padre, porque tú nos diste dones para que fueran perfeccionados y se perfeccionan mientras trabajamos. Pues te pedimos por liberación, Padre, por Edgar Felipe, en el nombre de Jesús, rodéalo de justo. Quita toda persona que no lo lleve a la verdad tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Edgar, tú eres llamado hijo del Dios Altísimo y enderezas tus caminos. Tú caminas por los caminos de Cristo. Por Delfina, por Edgar, por trabajo, por Carmen de Guevara, por Manuel Escala, Señor, por Elber Reyes, por Verónica Becker y todas las personas que ella ha puesto ante tu altar, Señor, por su esposo, por Onésimo Núñez y por sus hijos, Luis y Ana. Señor, tú escuchas el clamor de una madre. Tú te gozas en ella porque, Señor, una mujer tiene el corazón como el tuyo, Padre Celestial. Por Gregoria Hernández, por sanidad en las finanzas de Marcel Peña, por Adriana El Neser, Señor, por su bebé en el día de parto. Pido oración, Señor, oramos por Natalie Méndez, por la familia Urrutia,
Quita todo insomnio, Padre. Regulariza las horas de sueño. Tú creaste la noche para que nos gozáramos en tu descanso, Señor. Tú eres el que guarda nuestros sueños. Tu palabra dice que en paz yo me acuesto. Declaro esa paz sobre la familia de Urrutia. Declaro la paz al dormir sobre la vida de todas estas personas por las que hemos orado, Padre. Que ninguna preocupación invade sus pensamientos. Te pedimos por Argelis, Señor, también con problemas de sueño, Padre. Muévela a dormir en tu perfecta paz. Señor, por Susana Mendoza, que va a ser sometida a la prueba de COVID, Padre. Quita todo temor de su vida, Señor, y fortalécela en tu palabra. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre. Yo te alabo, Señor. Y yo puedo decir, como dice un estribillo de una canción, a ver, hermano, si allá donde estás tú la cantas, puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aunque no pueda seguir. Señor, contigo sí podemos seguir, aun con mi mundo hecho pedazos. El Señor guiará mis pasos en paz. En medio de la tormenta. Señor, te doy gracias por esa paz que tú nos dejaste. Gracias, Señor, que nos da la confianza de que en paz podemos seguir porque tú eres el Dios que nos acompaña. Gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos toda honra, Señor, y estamos ansiosos de ver todo lo que tú harás en estas vidas y en la nuestra. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, recibe toda gloria, toda alabanza, todo honor, hoy y siempre. Amén. Señor, gracias, Padre. Te damos gracias por esa paz que solamente tú nos puedes dar, Señor. Así como lo declaraste en tu palabra, que tú no dabas la paz que da el mundo. Tu paz es diferente. Y por eso nos dice, no se turbe tu corazón ni que tenga miedo. Y en el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios, que vengas con esa paz, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Susi, ahora orabas por la paz y justo es lo que nosotros queremos compartir un poquito en el día de hoy, cuando hablamos de esos nombres de Dios, que ya compartimos ese Jehová Shalom, pero hoy de una manera especial queremos volver a tocarlo y orar y hablar un poquito acerca de esto, porque hoy vamos a tener a dos personas que nos van a estar compartiendo, y son dos varones de Dios que nos van a estar compartiendo acerca de Gedeón. Y fue justamente en tiempos de los jueces cuando Jehová allí se le presenta a Gedeón como ese Jehová Shalom. Ya después César y José nos van a estar compartiendo sobre esto. Pero Susi, para ti, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz? Sinceramente, la palabra es tan corta, es tan completa. Y la paz para mí, en lo que he conocido del caminar con el Señor, es en que Dios conoce todas mis necesidades. Él me conoce tan bien. Él conoce lo que yo estoy viviendo. Y el saber que tengo la plena confianza de que Él me va a atender en su sabio tiempo. Él va a responder esa necesidad en su sabio tiempo, en donde Él va a determinar que yo estoy preparada para recibir lo que yo he clamado. Esa es la paz de que Él nunca me dejará sola, ni me desatenderá. Esa es para la paz en Cristo. Amén, amén. Y esto es algo que vamos a estar escuchando y ahora con más frecuencia, personas que van a acudir a nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener lo que la gente necesita.
y nadie puede dar lo que no tiene. Así que nosotros tenemos que buscar de esa paz. Y cuando las personas nos hablan de estoy estresado, estoy angustiado, estoy desesperanzado, estoy deprimido, miren, la depresión ni ninguno de estos sentimientos o emociones nos llegan a nosotros porque llegó un problema. No, lo que va a depender entonces de que nosotros tomemos la actitud correcta es de que lo que está sucediendo alrededor nuestro, nosotros lo veamos así como discutíamos, bueno, no discutíamos, sino que comentábamos ayer después de la reunión, cuando hablábamos de que nosotros como hijos de Dios sabemos que estamos colocados en lugares celestiales y que el Señor dice en su palabra, así como lo veíamos ayer en Habacuc, que el Señor ha puesto nuestros pies como de siervas y en las alturas nos hace andar. Que nosotros no tenemos por qué estar metidos y sumergidos en el problema, porque si nosotros estamos allí inmersos en el pensamiento, en la preocupación, no vamos a encontrar la salida. Por eso Dios nos coloca a nosotros en lugares altos, para que desde allí nosotros podamos mirar todas las luces, todas las salidas que pueden haber para lo que estamos confrontando en el momento. Así que el estrés o cualquiera de estos sentimientos que nosotros podamos tener en medio de esta situación que estamos viviendo, no es más que la reacción a eso que está sucediendo. Entonces, si el Señor nos dice y nos ha llamado a nosotros a paz, y nos ha asegurado de que en medio de cualquier circunstancia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la paz que nosotros vamos a tener en medio de cualquier situación, cualquier tormenta. Hace unos años, y para mí es curioso porque he escuchado en muchos años como dos personas referirse a un evento en el cual yo estuve, que no recuerdo exactamente, fue como a finales del mes a finales de los 80 o inicios de los 90, que asistí por el título, me llamó la atención, era un concurso por la paz y era de pintura. Entonces hablaban de unas personas, el concurso eso fue aquí en Panamá, en el Atlapa. Y estaban ya exhibiendo los cuadros, pero no habían dado los puestos y cuál, por supuesto, que ocupaba el primer lugar. Entonces, presentaron 3 cuadros. Había uno que presentaba un mar en calma, todo lindo, una persona allí, un flotador, algo muy, muy bonito que inspiraba mucha paz. Igualmente, se presentó otro cuadro que recuerdo que había montañas, había unas nubes, pero todo estaba calmadito y muy hermoso y también inspiraba paz. Sin embargo, al dar los resultados, todo el mundo se asombró porque el cuadro que ganó fue un cuadro que presentaba una escena caótica en la que había habido una tempestad en un lugar, había arrasado con árboles, con casas, con muchas cosas y se veía pues lo que había sucedido allí, se podía ver. Pero el cuadro había ganado porque dice que había un pajarito allí cantando, con su piquito abierto, cantando. Y por eso que ese cuadro ganó, porque decían, esto es lo que es la verdadera paz. Que tengamos paz en nuestros corazones, aún en medio de la tormenta. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, de que si Él es nuestro Shalom, así como Él le dijo a Gedeón, ¿verdad? Y se le presentó como ese Jehová, el príncipe de la paz, y hablamos cuando mencionamos este nombre de Dios, que nuestra paz es Cristo, ¿verdad? El príncipe de paz. Así que hoy vamos entonces a estar escuchando una reflexión que nos traen César Córdoba y José Contreras acerca de la oración
de Gedeón. Recuerden que estamos mirando en la palabra del Señor oraciones en la Biblia en las que nosotros estar aprendiendo cómo y cuándo orar y en qué momento nosotros podemos pedir de una u otra forma, pero que el Señor está ahí atento al clamor de sus hijos. Entonces, César y José. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por tenernos un día más con vida, por darnos fuerzas y presentarnos para conversar de Él. En la oportunidad de hoy, tanto como a José como a mí, se nos encomendó conversar, reflexionar rápidamente y orar sobre Gedeón. Gedeón es un libro de la Biblia, está en la Biblia. Cuando estudiamos el libro de Jueces, nos encontramos con la historia bíblica de Gedeón, quien en su momento fue juez de Israel. Sin embargo, antes de su llamado, no era más que un campesino de la tribu de Manasés, hijo de Joás, de la familia Abiezer, vivía en Ofra, valle de Jezreel, donde se encontraba el manantial de Arol. En este libro, en el libro de Jueces, vemos cómo el Señor escogió, porque empezamos con Jueces 6, donde nos habla del llamamiento de Gedeón. Ya les dije quién era Gedeón antes del llamamiento. Era un hombre común y corriente como nosotros, pero a Dios le plació y lo buscó. ¿Por qué? Porque en su momento el pueblo de Israel estaba siendo atacado por el pueblo de Madián, los madianitas. Entonces vienen preguntas como, oye, al pueblo de Israel, al escogido del Señor, al pueblo querido, ¿cómo que era atacado por otro pueblo y los masacraban? Todo lo que producían, luego que iba a germinar y a cosechar, venían ellos y se llevaban todos esos alimentos. Y era terrible el miedo que los israelitas corrían a esconderse. En el caso de Gedeón, dice la palabra que el ángel de Jehová vino a donde él cuando él estaba trabajando, estaba todos estos trigos que habían cosechado, estaba tomándolos para guardarlos. ¿Por qué? Porque venían los madianitas y se lo llevaban. O sea, ellos no eran de vamos a combatir al enemigo. Era tal el miedo, y el miedo es lo peor. Y le pedimos al Señor que a nosotros no nos inunde el miedo, porque el miedo no es de Dios. Y cuando nosotros descubrimos que hay algo de miedo en nosotros, tal lo que tenían el pueblo de Israel en su momento, oremos, Padre, para que el miedo no prevalezca en nosotros, salga de nosotros, y que todo aquel que está escuchando esta palabra entienda y reconozca que el miedo no es tuyo. El miedo nos reprime, nos ata, y tú a nosotros nos liberas. Nosotros confiamos en ti, mi Señor. Eso lo descubrimos en esta palabra con Gedeón. Venía de un pueblo de miedo, pero aún así Dios nos escoge a nosotros. Les digo, era un campesino, no era un intelectual del momento, no era un poderoso económicamente. Y así como lo hacía antes, lo hace hoy con nosotros.
Él nos levanta y nos pule y nos lleva a su propósito. Y así fue que vino el ángel de Jehová y llegó a donde Gedeón. Y vemos cuando en Jueces 6:23, cuando se le presenta, el ángel de Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. El Señor sabe de cuánto temor nos puede estar embargando en un momento de nuestra vida. Como ahora, con esto que yo llamo bendito COVID, porque fue la herramienta que el Señor buscó para que lo buscáramos a Él, para que nos llenáramos de Él y para que lo que hay en Él, en nosotros, prevalezca y el miedo salga y sigamos caminando en el propósito del Señor. Pues sí, le digo paz. Se le presentó como el Dios Shalom, el Dios de paz. Esa paz que solamente Él la da. El mundo no la da. Por eso que tenemos que tener nuestros ojos puestos en el Señor y no en las circunstancias. Cuando el Señor se le presentó y le dijo paz y le dijo que lo iba a utilizar, todavía el miedo que había en Él y que también hay muchas veces en nosotros, que nos oponemos a los propósitos del Señor. El Señor me dice o nos dice en sueños o en una palabra que recibí que tengo que buscar de Él. Y yo tengo tanto miedo que ni eso lo hago. Entonces, a pesar de que tenía frente a Él al ángel de Jehová, Él dudó y le pidió prueba. Una razón más para nosotros que veamos que cuando dudemos, podemos en oración pedirle al Señor: muéstrame que esto es lo que tú me estás diciendo a mí. Porque a veces no creemos, somos duros, así como el pueblo de Israel lo fue tantas veces. Hoy nosotros lo somos. Porque sí, el pueblo de Israel es el pueblo querido del Señor en la palabra. Pero ¿por qué los madianitas lo atacaban, lo juzgaban? Dios lo permitía. Dios controla todo. Dios lleva el control de todo nuestro tiempo. ¿Y por qué Dios lo permitió? Porque el pueblo de Israel no estaba haciendo lo que pide el Señor. Estaba pecando. Y cada vez que pecamos, nos apartamos más del Señor. Y cada vez que pecamos, vendrán contra nosotras todas aquellas situaciones que Dios permite para que nosotros aprendamos que el camino fiel y verdadero únicamente es el del Señor. Y Gedeón le dice a Dios, le dice a Jehová: muéstrame que eres tú lo que me estás diciendo. Y sacó un vellón y lo puso en la tierra y pidió que el vellón únicamente con el rocío de la noche fuese mojado y el resto de la tierra estuviera seca. Y así fue. Comprobó, porque fue tal la humedad que dice que en un tazón de agua lo llenó. Pero somos tan cabeciduros nosotros que le pedimos todavía más pruebas, pero que Dios nos ama tanto que le concedió la otra prueba. Y la otra prueba fue, bueno, pues que el vellón no se humedezca, que solamente la tierra. Y así fue. El Señor nos habla. Probémoslo, porque es lo que Él quiere, que nosotros por convencimiento y amor lo busquemos a Él. Padre mío, glorifícate siempre. Ábrenos el entendimiento. Haznos obediente a tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es buena, es agradable y es perfecta.
te pido, Señor, que te glorifiques una vez más en nosotros y en todo tu pueblo. José, ¿qué tú me puedes decir cuando Gedeón comienza a derrotar a los madianitas? Buenos días, hermanos. Bendiciones. Amén. En este pasaje tan interesante, bueno, vemos que se le ordena a Gedeón liberar al pueblo de Israel de manos de los madianitas. Como bien comentas, el Señor trabajó con el pueblo, con Gedeón más que todo, con sus dudas, con su poca o ninguna fe, con sus reclamos, temores, miedos, con su autoestima muy baja, acostumbrado a vivir sin esperanza alguna, sin propósito de vida y menos para servir al Señor. Ciertamente, esta palabra nos da esperanza, porque así como lo hizo con Gedeón, el Señor también lo quiere hacer con cada uno de nosotros y contigo que nos escuchas. El Señor no solo trabaja con Gedeón, lo alienta también, le alienta de su ánimo, lo empodera, pues lo capacita con su espíritu. Y debemos resaltar que el Espíritu del Señor es quien nos llena de poder, nos enseña todas las cosas, nos muestra las cosas por venir, nos recuerda su palabra escrita en la Biblia, nos guía a toda verdad. Y la importancia de que nosotros podamos clamar y tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas muy, muy encendido. Ciertamente Gedeón hizo su parte para llegar hasta este punto, que ya es próximo a enfrentar al enemigo para ir a la batalla. Se mostró humilde, sincero, obediente, características de Gedeón, pues derribó el altar a Baal, demostró su espiritualidad al hacerle ofrenda al ángel de Jehová, a levantar el altar al Señor, a realizar holocausto al Señor. En nuestros días esto se puede traducir en ayuno, ofrenda, diezmo, vivir en santidad, congregarse, lectura de la palabra, obedecerla y hacerla parte de nuestras vidas. Ayudar al prójimo y así muchas otras cosas más, como lo hacemos hoy, estudiar la palabra y hacer obra en la congregación, trabajar para el Señor, y lo que hace un rato también se estaba haciendo por parte de las hermanas, interceder por los demás. Dios conoce el corazón del hombre, razón por la cual llamó a Gedeón, pues no fue por casualidad ni al azar. Gedeón va a emprender el camino a la batalla de su vida. Reúne al ejército con 32,000 guerreros. Avanzó al campo enemigo ciertamente confiado porque el Señor estaba con él. Él caminó con el Señor. Es como el Señor quiere que caminemos los que somos sus hijos, pues Él está con nosotros. Que caminemos con valentía, como bien decía César, con valentía, sin temor. El Señor está con nosotros. Sin embargo, por un lado, Dios no quiere que el pueblo se gloríe de la victoria y tiene un plan para eso, mediante el cual también este plan se convierte en una prueba para Gedeón y para el pueblo con él. Pues Dios nos prueba como el oro para ser refinado, pasar por el fuego. Igual nosotros pasamos por pruebas para ser transformados. El Señor le dice a Gedeón, el que tenga miedo se puede ir. Y se fueron 22,000 guerreros. Esto nos dice que a pesar de que sabían o entendían que Dios estaba con ellos, aún tenían miedo. Y no solo eso, se fueron, le dieron la espalda al Señor, a Gedeón, a su pueblo. Es decir, con tal de no pelear, prefirieron continuar viviendo siendo destruidos por los madianitas y amalecitas cuando les placía. Pues ahora entonces solo quedaban 10,000 hombres. Es decir, algunos prefieren mantenerse atados y en el pecado en lugar de cambiar y o pelear. Digo pelear porque para dejar el pecado y las ataduras que esto trae consigo, hay que ir a la batalla. Y ciertamente debo decir que todo el que camina en Cristo peleó y pelea sus batallas y el Señor les da la victoria, nos da la victoria y cada día continúa dándonos victoria a su pueblo, para aquel que lo busca y le clama. Esto en oración, obediencia, ayuno, congregándose, ¿verdad? Como es nuestro caso, en nuestra bella iglesia hay esperanza. Ahora bien, la prueba no quedó allí, pues, puesto que el Señor considera que los 10,000 aún son muchos, por lo que hace que un grupo se devuelva para quedar solamente con 300 hombres.
El Señor quiere que con 300 hombres el pueblo de Israel derrote a un ejército de más de 100,000 personas. Porque es Dios quien da la victoria, no es el hombre, es Dios. Imaginémonos los hombres que con él se quedaron, los otros los 300. ¿Cómo estarían cuando ven el número tan reducido? Supongo que en ese momento el angustiador llegó de una vez acompañado de las dudas y el temor, como nos pasa cuando queremos caminar en el camino del Señor, cuando queremos avanzar y el maligno se levanta contra nuestra. Pero allí recordamos, pues, el Señor nos dice, confiad, yo he vencido. Pero en este momento la mentalidad de Gedeón ya era otra. Tenía confianza en el Señor, ya lo conoce, pues ha interactuado con él. Y recuerda ciertamente lo del vellón. Importante, tiene al Espíritu Santo con él. Por lo cual no se dejará amedrentar, no se dejó amedrentar por el maligno. Y supongo yo que luchó, ¿verdad?, para que la duda no le afectara. Como decimos nosotros, y hacemos, atando los pensamientos y llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Sin embargo, el Señor no nos deja solos. Conoce nuestros pensamientos, sabe que somos débiles. Y el Señor le habla en la noche a Gedeón. Aquí entiendo yo, es probable que Gedeón estuviera orando. Cuando pienso en su actuación ante el Señor, me parece era un hombre bueno que no estaba de acuerdo con la idolatría de sus padres ni de su pueblo. Sin embargo, podríamos decir estaba apagado, en modo off, como a veces lo estamos muchos de los que somos sus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra. Así como hiciste con Gedeón, haz con nosotros, Señor. Levántanos de madrugada. Haz que oremos en todo momento. Guíanos y congréganos. Llévanos a ayunar, leer tu palabra y meditar en ella cada día. Hoy el Señor quiere levantarnos. Quiere levantarte a ti, hermano, que me escuchas, a cada uno de nosotros, como hizo con Gedeón. Nos está llamando a servirle, a pelear contra todo lo que está en contra de su pueblo, de su iglesia, de nosotros y nuestras familias. Hoy es el día para decir basta ya al pecado, al conformismo, a la comodidad, al desánimo, a la indiferencia hacia los demás. Levántate, le dice el Señor, y descienda al campamento enemigo. Esto para animarlo y para que deje de tener miedo. Pues le dice, si tienes miedo, ve con tu criado. Vemos cómo Dios nos anima y allí vemos cómo entonces Gedeón escucha a los enemigos hablar sobre un sueño y ellos mismos comentan que él destruirá a todo el ejército de los amalecitas. Luego vemos en la palabra del Señor algo que cuando hablamos de Gedeón poco lo mencionamos, y es que adoró. Gedeón era un hombre de adoración, un hombre de oración, de adoración, de ofrenda al altar. Y luego dice, Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Gedeón ya convencido, entendido de las promesas del Señor. Hace su estrategia y vence. No por su mano, sino por la mano de Dios. A diario, Dios pelea por nosotros. Solo debemos serle fiel, estar cerca de Él, ser obediente a su palabra. El Señor los confunde a los enemigos, los dispersa, los echa atrás, hacen que ya no sean más, los vuelve locos, envía avispa, envía un viento estremecedor, los abate. Y dice la palabra en Salmo 27, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Nosotros hoy día tenemos batallas. Cada cual conoce su batalla o batallas que ha tenido. Y tal vez la que aún tiene pendiente. Igual que Gedeón, con temores, dudas, tratando de avanzar y a veces somos vueltos atrás. Sin embargo, en estos pasajes vemos las armas espirituales las cuales debemos utilizar para poder entonces ver la mano del Señor en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras iglesias, en nuestra nación. Estas son orar, ofrendar, levantar altar, hacer holocausto, obediencia, humildad, sinceridad, rogar hasta lograr ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, veremos la victoria. Así como el pueblo de Israel
estaba en oposición al Señor, alejado del Señor. Así como el pueblo de Israel estaba cautivo por los madianitas, hoy hay hombres esclavizados por la pornografía, por el adulterio, por la lujuria, atados al orgullo, arrogancia, vanidad y idolatría. Otros con adicciones a drogas, licor, pasiones desordenadas, a casinos, etc. Jóvenes atrapados en pandillas, mujeres atrapadas en la prostitución, niños abusados, otros atrapados en la trata de personas, otros atrapados en el narcotráfico, matrimonios atacados, esclavos víctimas del mal. Estoy seguro que Gedeón oró como muchos otros por su pueblo e intercedió, por lo cual el Señor tuvo misericordia. Amén. Hay esperanza. Dice que el pueblo clamó y el Señor en su trono majestuoso, poderoso, herido por el pueblo que le da la espalda una y otra vez. ¿Qué hizo? Oyó a su pueblo y no se quedó de brazos cruzados. Hermano que escuchas, dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. El Señor te dará la victoria y serás libre, porque si el Hijo te libertare, realmente seréis libres. Al Señor Jesús la gloria y la honra. A nosotros nos toca evangelizar como se hace en esta oportunidad, interceder en oración por los hermanos que sufren, perdidos gracias al maligno. Hay poder en la intercesión para que ese pueblo perdido vuelva a Dios. Cada vez que oramos, intercedemos por otros, el Señor nos muestra que lo hace en la medida que oramos por otros que necesitan ser rescatados, como lo fuimos nosotros. El pasaje de Dios nos dice que el Señor nos llama, lo sabemos. El Señor nos está llamando a ser líderes para emprender su obra, para libertar a tantos prisioneros que están sufriendo. El Señor nos llama a dejar el conformismo y el no me importa a los demás, solo yo y los míos. El Señor nos ve como valientes y esforzados, aunque nosotros no nos veamos así. Él nos empodera para hacer la obra para la cual nos está llamando. Solo debemos confiar, obedecer. Él hará. Suyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué opinas tú, hermano César? Luego entonces de lo que el final de la batalla, como vemos en el capítulo 8. Wow, hermano, esto es tremendo. Porque Gedeón y su ejército de 300 no solamente acabaron con el apoyo de Dios, de Jehová, al ejército, sino también le tumbó la cabeza a los reyes. Hay que decapitar todos esos reyes que nosotros tenemos, como en su momento lo tenía Gedeón, a los madianitas. A los reyes de Madián fueron eliminados. Se les tumbó la cabeza. De la misma forma que nosotros vamos a tumbar la cabeza a todos aquellos ataques del enemigo que vienen a nosotros con la intención de, como matrimonio, divorciarnos de nuestra pareja. Cuando el Señor está con nosotros, somos uno y el Señor es nuestro tercer, nos une, nos fortalece y nos mantiene. Es el que nos hace dar la guía correcta a nuestros hijos, a nuestras hijas. Es el ejemplo y testimonio que damos nosotros para que nuestros hijos continúen en este bregar del servicio al Señor y de hacer la voluntad de mi Padre. Y como bien decías, lo dice la palabra, al Señor no le interesa compartir su gloria con nadie, porque de este ejército de 32,000 comenzó a sacar uno a los miedosos, porque en gran parte eran miedosos, y luego se quedó con 300, donde esos 300 eran los que vigilaban, como hoy vigilan estos grupos de oraciones en la madrugada o al mediodía, donde oramos por todos nosotros y por todos los que piden auxilio al Señor. Y al final, ¿por qué también eran 300 solamente? Porque el Señor nos conoce tanto a nosotros que en su momento íbamos a pensar, o iba a pensar hablando de Gedeón, que su ejército era el que había derribado a los 135,000 de Madián. No, los 300, porque el Señor fue el que libró la batalla y es que él terminó a los enemigos que nos atacan a nosotros y atacaban en su momento a Gedeón.
Nadie le debe quitar la gloria a Dios. Y esa es una muestra. Y como el Señor tiene sus estrategias, ¿cómo eran las estrategias militares del Señor? Bueno, ustedes vengan con tinajas de agua, vengan con una corneta, qué sé yo, suenen la trompeta. Ese fue el ejército. Sonar la trompeta y las garras de agua, quebrarla. Y volvieron locos a los madianitas y entre ellos mismos se mataban. El Señor, nadie se lo gana en estrategia. No somos nosotros, es Él en nosotros. Lo que tenemos que pedir siempre es pedirle al Señor que tengamos nosotros la disposición de corazón de hacer su voluntad. Y Él nos va a dar la victoria. Gracias te damos, Padre bueno, Dios de misericordia, por esta enseñanza, donde muy bien se ve que uno, tú nos amas, independientemente de cuando te fallemos y las veces que lo hagamos, después que vengamos a donde ti, arrepentidos y de corazón te pidamos ayuda, tú estás ahí como nuestro Padre Celestial, el que todo nos lo das, no porque no lo merezcamos, sino porque tú eres bueno. Gracias te damos, Padre, porque toda la honra y gloria te la damos a ti. No nos la ponemos nosotros, como en su momento Gedeón, porque el pueblo quería ponerlo como primer rey. Y él dijo, no, no soy yo, es Jehová el Rey de Israel. Y eso es lo que tiene que estar siempre en nuestra boca. Jehová es nuestro Padre Celestial. Para Él, todo lo que hacemos y hacerlo con excelencia, porque Él es nuestro Dios de excelencia. Y descansamos en Él, porque Él es nuestro Dios de paz. Aquel que nos da la paz, que nadie entiende, que el mundo no la da, solamente nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por la disposición en este momento de mi hermano José, el cual ha puesto su disposición al servicio tuyo y de todos los hermanos que nos unimos todos los días a la madrugada, a la hora sexta, a buscar de ti, a servirte a ti y a hacer tu palabra, para que muchos más te conozcan y no quedarnos nosotros con las bendiciones que solamente tú das. José, a esta hora y en este momento hay muchas personas nuevas que quizás no como nosotros ya conocemos del Señor, quieren conocer del Señor. Nosotros le llamamos a hacer una oración de fe, pero en realidad es una oración que sale del alma, porque no hay nada prescrito ni preestablecido, pero que de corazón se lo pedimos al Señor. Tú nos puedes acompañar en esa oración para todos aquellos que por primera vez se sintonizan y vienen a conocer al Señor, y nosotros que ya conocemos nos sumamos y repetimos contigo. ¿Nos podrás ayudar? Por supuesto, hermano. En un pasado hice la oración de fe, como todos nosotros, lo cual marcó un nuevo inicio en nuestra vida. Una oportunidad que nos entrega el Señor este día para renunciar en este momento a lo que no conviene y darle la entrada en nuestro corazón al Señor Jesús. Estamos conmigo. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que fuiste a la cruz para salvarme y darme vida eterna. Creo fuiste muerto y resucitaste al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, maldades. Te pido entres en mi vida, Señor. Te recibo en mi corazón y en todo mi ser. Límpiame de toda mi maldad y hazme un nuevo ser. Guíame, Señor Jesús, por tu camino de verdad y de justicia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias, Padre. Y ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Ese Dios al cual nosotros tenemos que rendirle nuestra vida, y como lo has hecho en el día de hoy. Como ese pueblo de Israel que quiso, después de esta victoria de Gedeón, entronar a Gedeón y hacerlo su señor. Y él contestó: no soy su señor, ni mis hijos ni mis nietos. El que reina es Jehová de los ejércitos. Él se enseñoreará en toda esta nación, y ese es al Dios al cual nosotros acudimos, porque Él es el que pelea nuestras batallas. Así que yo te pido que tú te refugies en ese abrigo del Altísimo, para que puedas vivir en la paz que Dios solamente Él puede darnos. Y con esto nos despedimos y nos vemos en el día de mañana, el día lunes, perdón. Gracias, César, gracias, José, gracias, Susi, gracias a todos. Bendecimos sus familias y tu iglesia. Hay esperanza en esta tu hora sexta. Te dice feliz fin de semana.